vejiga básicamente se ocupa para el transporte, desde los riñones hacia la vejiga. Estos largos son los... Ah, no, estos largos son los uréteres, disculpen. Uréteres se encarga del transporte de la orina y los riñones están formados por casi 1 millón de nefrones, ¿vale? Que es como la unidad fundamental de los riñones son los nefrones. ¿Qué más tenemos? Bueno, otra cosa que hablamos muy importante era la producción de hormonas, que lo vimos hace muchas semanas anterior, y en este caso el sistema renal se encarga de la producción de la hormona antidiurética, ¿vale? Que regula las necesidades hídricas del organismo, o sea, del agua que tenemos en el organismo, ¿vale? Este es otro aparte de producir la orina y eliminar los desechos, se produce esta hormona que equilibra el agua en nuestro organismo. Bueno, por otro lado vimos el tema de la inmunidad, ¿vale? ¿Qué es la inmunidad básicamente? Es el sistema de defensa que tiene nuestro organismo ante cualquier microorganismo patógeno, básicamente, y hace que distintos procesos que nos protegen de la destrucción de las células. Básicamente, cuando los microorganismos nos atacan, las células son las que se involucran y son las que van destruyéndose de a poco, y ahí van funcionando distintos mecanismos, ¿vale? Bueno, como siempre, cada microorganismo tiene una naturaleza distinta y compleja. Por lo tanto, los glóbulos blancos, que son los encargados de combatirlo, existen mucha variedad de ellos y cada uno se especializa en un patógeno distinto. Bueno, existen 3 barreras principales en el sistema inmune. Por ejemplo, tenemos las barreras naturales como la piel. La piel funciona como una barrera para los microorganismos y también las mucosas. Luego, si un microorganismo ingresa a nuestro sistema, son los glóbulos blancos encargados de combatirlo, ¿cierto? Ya hay una respuesta inflamatoria, la fiebre. Recuerden que al aumentar la temperatura, los microorganismos van muriendo. Por eso nuestro cuerpo automáticamente pasa a un estado de fiebre, una respuesta inflamatoria, para poder eliminar esos microorganismos que llegaron a nuestro cuerpo. Lo que no sabe nuestro cuerpo es que podemos morir cuando tenemos fiebre, por eso nos hacen bajar la fiebre. Pero es una respuesta automática del sistema inmune. Y por otro lado tenemos los mecanismos específicos, como los anticuerpos, que son antígenos que combaten también a los microorganismos. En este caso, como las vacunas, o sea, no, las vacunas tienen el virus ya desarrollado, pero el suero, por ejemplo, son puros anticuerpos que te insertan a tu sistema para combatir alguna enfermedad que... La inmunidad puede ser del tipo natural o artificial. Por ejemplo, tenemos la inmunidad natural que se produce cuando una madre le da leche a su bebé. Eso es una inmunidad natural, porque naturalmente se realiza ese proceso de lactancia. En cambio, la artificial tenemos las vacunas. Las vacunas son artificiales. Pasiva. ¿Vale? En este caso, activa es cuando, por ejemplo, tú te enfermas y adquieres una inmunidad, porque es activa. Luego de superar la enfermedad, tú desarrollas anticuerpos, tu propio organismo desarrolla anticuerpos. ¿Vale? Profesor, disculpe, sabe que no sé si será solo a mí, pero como que a cada rato se queda como pegado así, no se escucha como por un periodo lo que está hablando. ¿En serio? ¿No me escuchan? Yo sí lo escucho bien. A rato se queda como que sigue hablando, no sé si será mi internet, no sé, pero como que usted sigue y después como que me retoma en otra etapa de la conversación de lo que está diciendo. A mí igual me pasa. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Ahora me escuchan bien? Se escucha súper bien. Sí, Yo lo escucho bien. yo igual. Yo también tengo ese problema. Vale, qué raro. Péguense ahí al módem o a donde esté la señal. Vale, ahí me avisan si me caigo de nuevo. Ya, gracias. Vale.
Bueno, un tema muy importante son las vacunas, que básicamente fue el gran hito de la inmunización artificial. Y bueno, las vacunas vienen desde las vacas, que fueron las primeras que recibieron las primeras pruebas, y de vacuno. Entonces, con este método, este procedimiento ayudó a básicamente que creciera la población, porque antes muchos bebés y niños morían y no llegaban a la adultez, y el proceso de vacunación se volvió muy primordial para el proceso de los tratamientos de enfermedades, ¿vale? Así que las vacunas se volvió un proceso artificial que ayudó básicamente a protegernos de muchas enfermedades que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, el otro tema que vimos fue el origen de la vida y la evolución. Muy interesante, en el cual se explica todas las teorías que muchos científicos han planteado en cuanto a la evolución de la vida. Está el creacionismo, que un ser mayor nos creó a todos. También dicen que fueron extraterrestres que llegaron a hacer experimentos, o la generación espontánea, que espontáneamente se originó la vida en la Tierra, en este caso. Bueno, hay una teoría que se dice el transformismo, que el precursor fue el conocido Juan Bautista Lamarck, o la teoría de Lamarck, que propuso que la herencia de los caracteres adquiridos es basado en el principio del uso y el desuso de los órganos. O sea, básicamente nosotros vamos cambiando a lo largo del tiempo debido a que nuestras características se van cambiando o tenemos distintas necesidades. Por ejemplo, un gran ejemplo es el apéndice. El apéndice actualmente todos los tenemos, pero nadie los usa. En un futuro vamos a evolucionar y vamos a estar sin apéndice porque no sirve para nada. El apéndice antes servía para procesar las ramas, los tallos, etc. Y bueno, una teoría que es muy fuerte actualmente es la teoría de la evolución o de la selección natural que propuso Darwin, ¿vale? Aquí dice que básicamente el más apto al ambiente y a los recursos y sus características físicas y biológicas que lo hacen ser mejor es el que sobrevive, o sea, el más apto en todos estos aspectos, ¿vale? Por ejemplo, acá vemos que estas jirafas fueron adquiriendo características. Si ustedes ven, antes eran con cuello muy corto, luego fueron creciendo su cuello para alcanzar sus alimentos y finalmente evolucionaron a tener un cuello más largo para alcanzar sus alimentos. En cambio, lo que dice Darwin es que básicamente algunos de las jirafas mutaron y nacieron con un cuello más largo y las jirafas con cuello corto se fueron muriendo, entonces fueron quedando las jirafas con cuello largo. Vale, no sé si alguien tiene una duda. Profe, sí, pero según la teoría de Lamarck y de Darwin, ¿las dos son como verídicas? Exacto, son teorías, o sea, nadie estuvo ahí para comprobarlo, pero... Sí, pero porque Lamarck dice que nacieron con cuello corto, pero para alcanzar el alimento les creció el cuello. Claro, efectivamente. Pero Darwin dice que nacieron, los de cuello corto murieron porque no podían alcanzar el alimento como las que tenían el cuello largo, ¿cierto? Efectivamente. Darwin dice que está de acuerdo con Lamarck que convirtieron a lo que es actualmente una jirafa. Pero lástimamente dice que no es como que los hijos de los de cuello corto se hayan transformado en cuello largo. Lo que dice es que algunos de los hijos de los cuellos cortos nacieron con cuello largo y ellos, como eran una mejor característica para sobrevivir, sobrevivieron. Y por eso los de cuello corto murieron. Ambas teorías son válidas, pero aún no se tiene como la prueba, esto es 100% comprobado y Lamarck no tiene razón, no, eso no. Ah, ya, gracias, profe. Ambas son válidas, ¿vale? Esa es la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin. Bueno, por otro lado vimos la selección natural y la evolución de la humanidad. Básicamente, por selección natural, la propuesta de Darwin, los humanos realizaron un proceso de adaptación al entorno. Y así se fueron
reproduciendo y transmitiendo ese ADN, esa información genética de generación en generación, y el más apto empezó a transmitir sus genes, básicamente. Existen 4 tipos de selección natural. Está la selección estabilizadora o normalizadora, la direccional o positiva, la disruptiva y la selección sexual. Lo vamos a ver en una imagen después para ver los 4 ejemplos, ¿vale? Pero esos son los 4 tipos de selección natural. Y bueno, otra cosa muy importante es que el hombre vivió un proceso y estos tienen distintos nombres según en la etapa que estaban. Por ejemplo, el ancestro más antiguo primitivo de los homínidos fue el Australopithecus, y nuestra especie como la conocemos hoy es el Homo sapiens sapiens. Acá nos falta el apellido, sapiens sapiens. Primero veamos el tema de la selección natural. Hay, en este caso, en esta imagen, vemos 3 tipos de selección natural, ¿vale? Tenemos las 3 conchas de distintos tonos de color, en la cual dice que antes, la línea roja, había mayor población de este tipo de conchas, ¿vale? ¿Y qué pasó? Luego de que algún depredador tenía tendencia, o el entorno hacía que la especie que se encuentra acá, en el centro, de mayor población, desapareciera. Las condiciones no eran óptimas, hacían que las otras 2 especies aumentara su población, ¿vale? Ellos disminuían, y los que están en los extremos, este y este, que tenían antes menor población, aumentaba. Eso se llama la selección disruptiva, ¿vale? La selección estabilizadora básicamente es que se mantiene. Este especie en particular está en mayor cantidad, y luego de cambios en las condiciones siguen favoreciendo al que se encuentra en mayor cantidad. Y eso es la selección estabilizadora, ¿vale? Y la selección direccional es cuando prevalece una especie que se encuentra en los extremos. Por ejemplo, antes, esta especie era más abundante que esta habían pocos, y luego cambiaron las condiciones ambientales, o los depredadores se comieron a esta especie, y lo que pasó que la especie que se encontraba en un extremo aumentó su población. Esa es la selección direccional. Entonces, en resumen, la selección disruptiva, la especie que tenía mayor población disminuye, la selección estabilizadora, la que tenía mayor población, se mantiene, y la selección direccional, uno de los extremos, puede ser este extremo o este extremo, es la que crece en población, ¿vale? La otra selección es la selección sexual, básicamente que la hembra y el macho cuando procrean, se eligen a sí mismos por las características físicas, como pasa como los pavos reales. La hembra elige el pavo real más hermoso, por eso los pavos reales son tan coloridos, etc., por sus características físicas. Eso es la selección sexual. Vale, por otro lado, se vio el tema de las evidencias de la evolución, y quisimos destacar un poco que existen distintos métodos que son evidencias de cómo fueron evolucionando las especies. Por un lado tenemos los estudios fósiles. En los estudios fósiles podemos encontrar que las estructuras óseas de los humanos, por ejemplo, eran distintas hace milenios que las que son actualmente. Y esa es una evidencia que evolucionamos, que fuimos cambiando a través del tiempo. Luego tenemos el método de la anatomía comparada, en la que, a pesar de que el humano tiene de esta forma su mano, por ejemplo, y este es el humano, este es un gato que tiene como doblados sus manitos, esta es una ballena, que sus dedos son súper largos, y este es el murciélago. Básicamente todos
tienen las mismas características o el mismo origen, se pueden comparar entre sí. Por ejemplo, las alas del murciélago simplemente es una evolución que tuvieron sus manos y se volvieron alas. Luego tenemos la evidencia de evolución de la biogeografía, que básicamente, debido a la separación de las tierras, algunas especies se separaron de su origen y cambiaron sus características físicas. Onda, había en un lado sector más de calor y tuvieron que adaptarse al calor, o alguna gente que se fueron a los polos, por ejemplo los osos polares, que desarrollaron cómo cubrirse del frío, a pesar que fueron originarios de una misma especie en un principio. Eso es la biogeografía, que se fueron separando debido a las distancias territoriales que empezaron a tener. La biología molecular, básicamente que en nuestro ADN han descubierto que está toda la información genética que nos hace ser como somos actualmente. Y esta información tiene todos los antecedentes de nuestros antepasados. Y la embriología es otra evidencia debido a que los embriones de todas las especies son similares. Básicamente tienen las mismas características y luego de un determinado tiempo van cambiando a ser humanos, a ser ballenas, a ser gatitos, etc. Pero inicialmente el embrión es muy similar entre todas las especies. Por eso es una evidencia que originamos de un mismo ser. ¿Alguna duda, chicos, con la selección natural, las evidencias de la evolución? ¿Cómo vieron estos temas? Selección natural, la evolución humana. Yo encuentro que con los videos que vieron de la clase anterior quedó como más, por lo menos a mi persona me quedó bastante claro la manera en la cual le explicaban el tema de la evolución y todo eso. Y ahí tratamos de siempre hacer videos como los más coloridos posibles. Pero básicamente eso se resume en el total de los contenidos. El sistema renal, ¿vale? Que era la continuación de todo lo que vimos, ¿se acuerdan? Sistema nervioso, y finalmente terminamos con el sistema renal. Luego la inmunidad, que es un proceso muy importante del organismo. El origen de la vida y las distintas teorías con Lamarck y Darwin. Luego vimos la selección natural y la evolución humana, los tipos de selección natural. Y unos ejemplos, por ejemplo, cuáles son las evidencias de que hubo evolución, las distintas ramas, y bueno, cómo se hacen los tipos de selección natural. ¿Vale? Vale, pasemos a lo que nos gusta. Básicamente, me van diciendo si ven bien. Ustedes me van respondiendo. Las letras se ven chiquititas. ¿Sí? No, chicas. Yo por lo menos no alcanzo. Extremadamente chica, no se distingue nada. Demasiado. Por ahí sí. Ahí se ve bien. Yo lo veo. ¿Ahí me ven? Ahí Yo voy sí. a ganarla un poco más. Y esto creo que da hasta más. Ahí para que podamos ver todos. Vale, empecemos con el juego. Lo mismo, básicamente unir, tenemos una definición acá y tenemos que encontrar en el otro lado a cuál corresponde. ¿Vale, chicos? Ok. Yo les voy diciendo. Ahora sí. Ya. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional básica de los riñones? O del riñón. Tenemos la opción leche materna, mutación, Homo erectus, ureter. ¿Ureter o no? Ureter. Unidad básica del riñón. No, no es ureter. No. A ver. Nefrón. Muy bien. Acá está. Efectivamente. La unidad básica de los riñones, o como el componente principal de los riñones que forma, son los nefrones. El uréter es el conducto que conecta el riñón con la vejiga. Vale. Bueno, inducen la muerte celular por medio de proteínas de acción citotóxica. Acá estamos hablando de células blancas.
O sea, de glóbulos blancos. Oh, Inducen la muerte por medio de proteínas de acción citotóxica. La leche materna no son glóbulos, Homo erectus, urete tampoco. Profe, que sabe lo que pasa es que no se ven las alternativas todas. Sí, Se yo ven le- sí, es cada verdad. una. No se ven. Yo le estoy mostrando Australopithecus, linfocitos, las natural killer, la generación espontánea. Estamos viendo esta. Dulce Son la los muerte. Proteína inducen la muerte por medio de Es proteínas. ¿cuánto se llama? A ver, suba. Esa, de Killer, algo de Killer. Efectivamente, las natural killer. Bien, Estos son los linfocitos Mm. que inducen la muerte celular, efectivamente atacan la célula y esto lo hacen mediante su acción de proteínas de acción citotóxica, ¿vale? Las natural killer, linfocitos, también son glóbulos blancos. Luego tenemos, es un proceso de variación de las características biológicas del organismo. Proceso de variación de las características biológicas del organismo. ¿La mutación o no? ¿Mutación, algo así? Efectivamente. ¿Cómo varían las características de todas las especies? Mediante la mutación. Cada vez que las especies van cambiando, es producto Sí, que van mutando. Oh, se me perdió la mutación. Allá, mutación. mutación. ¿Vale? La mutación es lo que nos permite a nosotros cambiar a lo largo del tiempo. Por eso hemos evolucionado, mediante mutación. Ya. ¿Cuál es la teoría que plantea que la vida vegetal y animal surgió de la materia inerte? Generación espontánea. Teoría que plantea, tenemos la generación espontánea, surgió de la materia inerte, la teoría de Darwin, la selección natural disruptiva, la selección artificial, la endosimbiosis, el suero no, eso no. No, era inerte, algo de inerte era, me parece. ¿O no? Estoy mal. Dice, ¿O la selección natural? teoría que plantea que la vida vegetal y animal ¡Ah! La natural. materia ¿La selección natural? no, ¿No? No, es A otra. ver, ¿cuál es el nombre? Generación espontánea. va por ahí, pero no fue la generación, desde inercia no. Su... Ay, qué- Ya le voy a soplar, porque está difícil. Embociniosis. Esa es la endosimbiosis. ¿Oh, me marcó malo? A ver, teoría que plantea que la vida vegetal y animal surgió de la materia inerte. Endosimbiosis. ¿What? Sí, la endosimbiosis no creo que la hayan hecho mal, a ver. Ah, no, toda la razón. ¿Quién dijo generación espontánea? Sí. Desde la materia inerte es la generación espontánea. La endosimbiosis es desde las bacterias. De la eucariota. Sí. Ahí está. Ya, entonces, disculpen el error. El origen, la teoría que dice que la vida surgió de la materia inerte es la generación espontánea, efectivamente. Y la teoría que plantea que la vida se originó a través de bacterias primitivas, que luego dieron paso a las células que conocemos como tal, es la endosimbiosis. ¿Vale? La endosimbiosis es a partir de bacterias primitivas. ¿Vale? Las bacterias fueron evolucionando y se originó la vida. Vale. ¿Cuáles fueron los homínidos que descubrieron el fuego? A ver. Suba o baje. Muestra la alternativa. Tenemos el Homo erectus, el Australopithecus,
ya no hay ningún homínido. No. Está entre el Australopithecus o el Homo erectus. Uno de ellos dos. El primero que dijo, el primero que dijo. Erectus. Efectivamente. El Homo erectus fue el primer homínido en básicamente controlar el fuego, que fue la gran tecnología para él. Y lo usaban para todo. Para calentar, para conversar. De hecho, el fuego fue el origen de que la gente viviera en comunidad. Bueno, lo otro que tenemos es, su función es llevar la orina desde los riñones a la vejiga. La uretra. La uretra. Ureter. La uretra es la que desecha la orina. El ureter es el que se encarga de transportar efectivamente la orina desde los riñones a la vejiga. Luego dice, es un ejemplo de inmunización pasiva artificial. ¿La leche materna es pasiva artificial? No. No. Las vacunas. Las vacunas. Las vacunas son pasivas y artificiales. Veamos. No son pasivas y artificiales. No son las vacunas. ¿Cuál era? ¿No era cuando uno se contagiaba y uno mismo producía los anticuerpos? ¿Sueroterapia? ¿Qué dice? La sueroterapia, mira, acuérdense que pasiva, básicamente no te están inyectando la enfermedad como tal, ¿vale? Adquieres el anticuerpo, ¿se entiende? La sueroterapia es el suero que le ponen, ¿cierto? Cuando una persona está enferma, en el médico te ponen suero, y ahí tienen los anticuerpos puros. Y eso es pasivo, porque no te están inyectando la enfermedad, te están dando anticuerpos. Y también es artificial, porque el suero es artificial. Entonces, la pasiva artificial es la sueroterapia. Las vacunas son activas, porque te inyectan la enfermedad a tu sistema. ¿Vale? Vale, otro. Restos orgánicos de organismos que vivieron hace millones de años. Fósiles. Una de las evidencias de la evolución son los fósiles. Fósiles. Un ejemplo de la inmunización activa artificial. Las vacunas. Ahora sí. Ahora sí. Ese sí, efectivamente, la vacuna te inyectan el virus, en este caso el COVID entra a tu sistema, pero entra atenuado, no como un virus potente. Según la selección natural, es el organismo que sobrevive. El individuo mejor adaptado. Efectivamente. El individuo mejor adaptado. El organismo que mejor está adaptado al entorno y a los depredadores, a evitar a los depredadores, es el que sobrevive según la selección natural. Teoría de Darwin. Es el estudio de la información genética de los organismos, o sea, el ADN. Biología molecular. Biología molecular. Biología molecular. Efectivamente. Este estudio es una evidencia también de la evolución, es la biología molecular. Básicamente es la información genética que tenemos en nuestros ADN. Bueno, es un tipo de evolución donde sobreviven los fenotipos intermedios. Acuérdense, la especie que está intermedia son los que están en mayor cantidad. ¿Cómo se llama ese tipo de evolución donde los fenotipos intermedios son los que sobreviven? La disruptiva, ¿cómo era? A ver, esa la disruptiva. Esa.
Selección natural. No, los intermedios no son disruptivos. ¿Será la normalizadora? La natural. Esa. Sí, es la normalizadora. Cuando la especie que está en mayor cantidad sigue sobreviviendo, se llama la selección natural normalizadora. ¿Vale? ¿Cuál es el proceso, o cómo se llama el proceso de expulsión de la orina fuera de nuestro cuerpo? ¿Cómo se llamará? Uréter. Ahora usted no era la uréter. Teoría de Darwin, selección natural no, micción o excreción urinaria. Esa, sí. Efectivamente. Esa. Este es el nombre oficial, la micción o excreción urinaria. Hacer pipí en pocas palabras. Son grandes productoras y secretoras de anticuerpos. Solo el linfocito. El B. linfocito. Los linfocitos B. ¿Quiénes secretan más anticuerpos? Los linfocitos B. También. Luego tenemos, es la teoría de la evolución de las especies mediante la selección natural. La teoría de Darwin. Efectivamente, la teoría de Darwin. Olvidé seleccionar. La selección natural corresponde a la teoría que plantea Darwin, o el darwinismo. Es la teoría que explica cómo surgió la vida biológica a partir de materia inorgánica a través de procesos naturales. No es la leche materna, Lamarck. Selección natural disruptiva tampoco, selección artificial tampoco, mastocitos tampoco. Esa bio. Sí, la biopoesis o la biogénesis. Sí. Sí. Esta plantea que efectivamente también me cuesta pronunciarla. Biopoesis. Explica que la vida partió de la materia inorgánica, pero producto de procesos naturales. Onda cuando empezaba a haber un desastre natural en la vida en la Tierra, empezó a hacer desarrollo a la vida biológica. ¿Vale? No es como que espontáneamente desde la materia inerte salió la vida, no, que mediante la naturaleza que tenía distintas manifestaciones naturales, la materia inorgánica iba cambiando. La teoría evolutiva que plantea que los seres tienen una tendencia natural a la perfección. Hay una teoría que dice que nosotros evolucionamos porque nosotros tendemos a ser perfectos. ¿Cómo se llama eso? La leche materna no, hacer los hijos no. No. Selección natural disruptiva, selección artificial, los machos no. Lamarck, cuando empezó, las jirafas, como les mostré, empezaron a estirar su cuerpo porque iban transformándose en perfectos. Así que es la teoría que uno tiende a ser perfecto. Dice, es el tipo de selección donde sobreviven los fenotipos de los extremos. ¿Quiénes son los extremos? Son las especies que tienen menor población. ¿Selección natural disruptiva? Disruptiva. Sí, disruptiva, sí. La disruptiva es cuando la población que originalmente está en menor cantidad son las que sobreviven. ¿Vale? Y acuérdense que la normalizadora, los que están en mayor cantidad, son los que sobreviven. ¿Vale? Vale. ¿Quiénes fueron los primeros homínidos bípedos? Bípedos, acuérdense que está parado en dos pies. Lo erecto. A ver. No. Eso, los Ese es nuestro antepasado más antiguo y se destaca porque fueron los primeros en pararse en dos pies.
Profe, parece que ese audífono está mal conectado, se escucha mal. Sí, igual escucho como un aire así, ¿o no? No sé si Pero alguien... eso debe ser de una persona que tenga el micrófono abierto. Sí, alguien tiene el micrófono abierto. Escucho como si estuviera en la calle, ¿no? Ahí me escucho bien. Ya la que viene es la leche materna. Claro. Ejemplo de inmunización pasiva, o sea que no te estoy inyectando la enfermedad, pero es natural. Efectivamente. La leche materna, la madre no le entrega la enfermedad a su bebé, sino que simplemente le transfiere anticuerpos para defenderse. Así que es pasiva y natural. Proceso de cambio genético intencional. Tenemos la selección artificial, los mastocitos, y nos quedan esas dos nomás. ¿Cuál es el proceso de cambio genético intencional? ¿Artificial? Efectivamente. La selección artificial es básicamente cuando los científicos en un laboratorio seleccionan las características físicas de las especies. Es un proceso de cambio genético intencional. Estas liberan histaminas cuando se encuentran con un alérgeno. Esas son las mastocitos, que son un tipo de célula amiloide. ¿Vale, chicos? Bueno, ¿qué les pareció la actividad? Ya antes de... Este es muy bueno. Antes de las vacaciones regresamos con pasapalabra, ¿eh? Así que los quiero... Les voy a enviar el juego por el grupo, ¿vale? Muy interesante, ¿no? Que te iba a Está decir, buena la actividad para copiar en el cuaderno, profe. Sí, muy interesante. Ahí le mandé el link, el juego público. Profe, la actividad es para tenerla en el cuaderno, copiadita. Profe, ¿link que mandó el juego o...? ¿Ya? Sí, este link es el juego. Todo lo que Ustedes dijo la clase. Sí, está hacen buena. clic y pueden Ya, jugar. gracias. Así que es lo mismo. Pero bueno, ahí pueden estudiar un poco para irse preparándose para la simulación. Así que, bueno chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, aparte cómo se sienten, cómo van. La instancia es que sea una actividad de conversación más que nada y me planteen algunas dudas que tengan en cuanto a su aprendizaje, etcétera. Por mi parte, encuentro que una de las materias que ha sido como más simple de aprenderme, ha sido como más entretenida, puede ser, más didáctica. Pero como si lenguaje es muy entretenido. Me cuesta más lenguaje. Sí, hay que leer mucho nomás, pero sí, nosotros en la ciencia tratamos de hacerle videitos básicamente, pero el lenguaje sí, básicamente leer. Y uno que es media cortadita cuesta mucho. Me imagino, sí, ahí con los lentes, yo igual. Siempre tengo que... Hay alguien que tiene como el micrófono, pero se escucha como si estuviera... No Ella sé. misma, la Jocelyn. Sí, a ver, Jocelyn, muteate a ver si... A ver, voy a mutear. Ah, sí, la Jocelyn. Cuando te activas, te escuchas como si estuvieras, no sé, en un auto. Estoy aquí en mi casa. Ya tiene que estar mal conectado a lo mejor el audífono. Sí, qué raro. Deben estar medio malos quizás. De repente el cable falla. Sí. Pero eso, chicos, ¿alguna otra consulta, duda, cómo van, cómo se sienten? Yo sí. Dime. Del Power, por fin. ¿Es posible que me mande el Power? Sí, a ver, se lo mando. Yo sí, yo por usted sí me lo puede mandar. Sí, profe. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, como acabas de hacer, hay tantos temas en las ciencias naturales. De mi parte en particular, un resumen después de cada capítulo me sería muy útil, como acabas de hacer, un resumen de cada capítulo. Sí, ahí le envié lo fundamental. Ahí le envié el archivo que tiene el resumen.
Ahí también Sí, están el debería ser Google. así, profe. Debería ser así después de cada capítulo. Buena, gracias. Un resumen final en el formulario, una cosa así. Pero acuérdense Exacto, que el sería resumen está en la retroalimentación, de lo ¿cierto? fundamental. La retroalimentación, cuando la subimos, la idea es que sea el resumen de la semana anterior, Ok, ¿vale? profe. Ya. Pues para que ahí tengan ojo igual. Igual les subí la PPT el resumen de estas 3 semanas con los temas más importantes. Y en el juego Exacto, tienen profe. muchos conceptos que pueden ir practicando para la simulación. Sí, sí, ¿Vale, muy chicos? útil. Gracias, profe. Vale, chicos, mira, Profe, ¿me hace una consulta? sí, porfa vayan poniendo presente en el chat, que los voy a poner presente, porfa. Sí, dime. Profe, a veces cuando le consultamos, porque nos dejan visto un buen Sí, está rato y nos bueno, contesta profe. el rato. ¿Ah? ¿Cómo? No entendí. ¿Qué dijo? O sea, en mi caso, a veces le hago consultas, me dejan visto y me contesta, como a las 2 horas o así. Sí, chicos, yo trato de responderle apenas puedo, pero como siempre trato de responder el celular, o lo veo, o lo dejo ahí, pero si me demoro, discúlpenme, en verdad, pero trato de siempre responder lo más rápido que puedo, porque obviamente no solo son una persona que me habla, son varias, entonces no puedo responderle todo al mismo tiempo, pero yo apenas puedo, yo le respondo. A lo más me demoro máximo 5 horas después en responder, pero donde estoy más atento son los miércoles en el horario de clase. De 7 a 9 más o menos, estoy como más pendiente de esto. Ya. O sea, que estoy como más solo viendo esto. Pero claro, a veces me hablan cuando estoy como dando clase en otra parte, entonces ahí ya no estoy. Pero eso, chicos, no se preocupen. Déjenme la pregunta nomás y yo le respondo. Porque, me dices porque envías el formulario, me estás esperando para enviar el formulario, ¿no? Sí, a veces, o sea, a veces tenemos como consultas a la mitad y Ujú, entonces mejor como que las saltamos como para saber si claro. está bien o mal, o sea, porque a veces busco bastante información y no me siento segura de mi respuesta. Y entonces ahí voy bajando, bajando, entonces espero que usted me conteste para saber si está bien. Vale, sí, Pero no, sorry, sí. al final sí estuvo bien lo que puse. Vale, qué bueno. Sí, pero cualquier cosa, ustedes saben, chicos, que esto no es como con nota y no lo estamos evaluando ni nada, y por eso estamos retroalimentando y respondiendo WhatsApp después de que ustedes pongan la respuesta que ustedes opinaron. ¿Vale? Vale, chicos. Porfa, déjenme su nombre en el chat, que los tengo que poner a todos presentes. Por favor, no se olviden. A ver, me parece que son... ¿Cuántos vinieron hoy día? 17. No, menos yo y menos Verónica son 16, 15 personas. Profesor, sabe que yo no sé cómo poner mi nombre ahí. Por Vale, favor, me lo puede yo te lo poner anoto. presente, por favor. Dime tu nombre, por favor. Adela Faúndez Soto. Adela Faun. Estoy anotando. ¿Vale? ¿Alguien más que no me haya escrito por el chat de que está presente? ¿Alguien más que no me haya escrito? A ver, voy a pasar lista. Chat. Ya. María Vera, María Ávila, Molière Luis. Uy, no sé pronunciar la vida. Luis Sheila Jean, Salazar. es francés. Vale. Sheila Salazar, Carmen Sí. Milachay, Estefanía Ursúa, Estefanía Cardona, Marité Roa, Rodrigo Palma, Paulette Parra, Presente. Camilo Ramírez, Presente. Francisco Faúndez y no tengo a nadie más. ¿Alguien no nombré? A mí no me nombró profesor. Edith. Edith Edith, ¿tu apellido, disculpa? Yersun. Oyarzún. Vale, Edith Oyarzún. Adela Faúndez. ¿Alguien Adela más que no nombré? Vale, chicos. Si no hay ninguna otra consulta o duda, estaríamos listos hasta acá.
muchas gracias por su atención. Por favor, repasen los formularios que tenemos, los videos con las respuestas que están de los formularios, y eso, para prepararnos para la simulación que ya se viene. Ok, Cada vez chao. falta menos. Nos vemos. Cuídense mucho. Estén bien. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias, profesor. Chao. Chao, nos Sí. vemos.